Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y como siempre muchísimas gracias por la compañía. Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de educación. Y ustedes dirán, uy, ¿cuánto tienen para hablar? Y bueno, sí. Y es por eso que hemos invitado y ya nos acompaña. En segundos conversamos con él, al señor director de la ANEP, presidente del CODICEN, al profesor Wilson Neto. Con él vamos a hablar de muchos aspectos vinculados a educación, básicamente tema de gestión y qué pasa, entre otras cosas, con la ley de educación. Bueno, en fin, tantísimos asuntos para conversar con Neto en instantes nada más. Sobre el final de nuestro programa vamos a conversar con el dirigente que todos los colorados dicen puede llegar a ser el candidato a la Intendencia de Montevideo. Ya lo fue. ¿Podrá ser con el lema único en representación del Partido Colorado? ¿Cómo está viendo la administración de Olivera? Vamos a conversar con el doctor Ney Castillo a propósito justamente de todo este proceso político que se ha vivido entre Partido Colorado, Partido Nacional y a ver si desemboca con su nueva candidatura a la administración municipal de la capital. Y a eso, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a recibir también en Entre Líneas al intendente de Río Negro, el doctor Omar Laflug, para hablar de varios temas, entre otras cosas, lo que quedó por el aumento otorgado a UPM, también la nueva ley de tránsito, la interna del Partido Nacional, bueno, muchos asuntos. Interna del Partido Nacional que está interesante, movedita. Bueno, saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Adolescentes infractores, aquellos que aparecen en el tapete por casos muy violentos. Bueno, ¿qué pasa con ellos después, cuando están en el sistema? ¿Cómo están ahora? ¿Se están rehabilitando? Bueno, algunos casos emblemáticos, destacados, vamos a seguirlos a ver qué está pasando con estos jóvenes. Sí, casos que ustedes seguramente van a recordar que fueron portadas en los noticieros durante varios días. Van a decir, ah, ese caso. Sí, bueno, Daniel les va a contar en qué términos se encuentra, cómo están hoy por hoy esos adolescentes. Y Daniel también nos va a contar algo sobre lo que va a pasar en la semana. Una semana, Daniel, que va a tener mucha actividad, mucha movida del ámbito parlamentario, ¿no? Sí, muchísimo en el Parlamento, como ya adelantamos en Entre Líneas, que tiene que ver con leyes que hay que sacar sí o sí antes del día 25 y además también actividad vecinal con los consejos que se eligen en Montevideo y también el presupuesto participativo. Bien, ha sido una de las frases más conocidas del presidente de la República, ¿no? Educación, educación y educación. Lo dijo cuando asumió y la educación ha sido uno de los aspectos más cuestionados tal vez de esta administración de José Mujica y vamos a hablar con quien de alguna manera representa esa figura y ese tema para el Uruguay, como es el director de la ANEP, actual presidente del CODICEN, profesor Wilson Neto. Neto, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Bueno, varios asuntos para conversar, pero quería preguntarle por lo último tal vez, profesor, las fechas fijadas para fin de curso, ¿es un hecho que no va a alcanzar para recuperar los días perdidos por los paros o sí? En realidad, lo que se intenta respetar es la logística que tiene cada una de las propuestas educativas, ¿no? También es cierto que eso tiene que encontrarse con el número de semanas o días de clase que tiene previsto cada uno de los planes de estudio que se desarrollan en el marco de la ANEP. En ese sentido, se ha buscado el equilibrio adecuado para que las clases formalmente tengan las fechas de culminación que se han comunicado a la población y luego continúa una serie de trabajos, ¿sí?, de apoyaturas, acompañamientos en los distintos planes de estudio, en los distintos niveles de educación que culmina, sí, con los exámenes o distintos tipos de pruebas a desarrollarse. Pero acá en Montevideo se perdieron, por ejemplo, en secundaria más de 20 días. Con esa finalización, ¿el CODICEN puede decir que se recuperan esos días perdidos? En realidad, las clases comenzaron, porque el problema no solamente es un número de días, sino también los climas de trabajo que se desarrollaron en el proceso de este año. Un año muy particular, todos debemos asumir que fue un año muy particular. Muy conflictivo. Muy particular, o sea, en el sentido de sostener clima, ¿sí?, sostener clima de trabajo en los centros educativos. En realidad... Y perdóneme, ¿por qué no se mantuvo el clima de trabajo? Porque también, claro, los distintos tipos de movilizaciones llevaron de repente a que estaban los docentes en muchas oportunidades y no estaban los estudiantes. Informaciones que a veces no se transmiten con la claridad suficiente en cada uno de los territorios. Se generaliza, por ejemplo, en el hecho de que hoy no se dictan clases en tales o cuales lugares. En realidad, una medida está bien que se anuncie, pero luego la dinámica propia que toma cada uno de los centros hace que en muchos centros este año estuvieron los profesores y no estaban los estudiantes. ¿Hubo una fase comunicacional durante también? Varios días. Entonces... No, en definitiva es la comunicación. Una cosa es la medida que se va a tomar y otra es la decisión digamos, respecto al conjunto del colectivo. O sea, en definitiva, las clases habitualmente estaban comenzando la segunda semana, la tercera semana de marzo. Esta vez empezaron antes. Comenzaron el 1 de marzo. Verdad. Luego se entendió que por esto que debíamos de continuar en lo que en la educación media se entendían recuperar 4 días en septiembre y 2 días en primaria. Bueno, y las fechas se llevaron a un límite. Primer ciclo, 7 de diciembre,
salvo el ciclo tecnológico agrario en alternancia de UTU, que termina el 14. Y luego, en la educación media superior, que habitualmente comenzaban la tercera semana de marzo y a veces la cuarta, y terminaban al fin de octubre, termina el 16 de noviembre. O sea, elemento que claramente creemos que, respetando estas logísticas y también los tiempos y los espacios de los estudiantes para preparar las distintas modalidades de evaluación que tiene cada uno de estos planes, se ha pretendido encontrar el mejor de los equilibrios en un año que claramente sí, no se ha trabajado con muchísima dificultad. Le insisto por las fechas porque usted sabe y seguramente la gente que esté de otro lado puede decir, pero ¿por qué no le pregunta a propósito de la posición firme que tenían los gremios que decían, no, nosotros damos clase hasta el 13 de diciembre y en definitiva parece que eso fue lo que primó? No. ¿Cuánto pesó eso en la determinación del Códice? No, en absoluto. Yo creo que ahí, cada uno puede hacer las valoraciones que entienda pertinentes, pero de hecho, en absoluto, lo que se trató de respetar es la logística de cada una de las propuestas. Por ejemplo, en primaria siempre se ha entendido que el día de la fiesta de fin de cursos es lo que de alguna manera marca la finalización de los cursos, y eso se estableció del 15 al 17 como días posibles. Mientras eso ocurra, las clases continúan. Pero no se trata de la presión de un día más, un día menos, me parece, en la discusión. Acá lo que estamos hablando son de elementos que tenemos que pensar a mediano y largo plazo, cómo transformamos de alguna manera, qué lugar le damos a la educación en la sociedad, qué lugar le damos a los niños y a los jóvenes dentro de la educación, qué lugar le damos al conocimiento respecto a cómo hacemos uso de esa hermosa construcción humana para desarrollar, ¿sí? Desde el punto de vista humano, ¿sí? Fundamentalmente niños y jóvenes. Y de alguna manera también, ¿qué lugar le damos a ese espacio, digamos, de formación integral que el Uruguay siempre ha luchado por él, pero a la luz del mundo de hoy, ¿no? Claro, el asunto es el mientras tanto, porque también pensar en el mediano y largo plazo, pero en el mientras tanto, y le pregunto porque hay quienes dicen, el CODICEN no tuvo autoridad, durante este año no tuvo autoridad, usted lo habrá escuchado, lo habrá leído, hubo dirigentes políticos que así lo dijeron. ¿Para usted fue injusta esa afirmación? Yo creo que en realidad no sé si denominar justo o injusto. Yo lo que creo que hay una serie de apreciaciones que se hacen de forma muy ligera. ¿Sí? Se habla de autoridad, sí o no, se habla de liderazgo, sí o no. Depende del formato de autoridad y el formato de liderazgo que se pretenda. Nosotros tenemos muy claro cuál es el formato para el cual trabajamos, tenemos muy claro cuál es el horizonte y el lugar de la educación en el desarrollo global de la sociedad. Y de eso lo sostenemos con firmeza. Yo creo que, en definitiva, hubieron muchas formas muchos formatos de autoridad que nos llevaron a este desastre que de alguna manera estamos tratando de recomponer en estos años, donde no solamente se ha afectado la educación, se ha afectado otras dimensiones que claramente hoy hacen que cada una de las partes tenga que hacer un esfuerzo, ¿sí? Realmente importante para volver a recomponer nuestra sociedad. Y lo mismo con el tema de los liderazgos, ¿no? Yo creo que también, los liderazgos a veces muy centrados, muy centralismo muy grande, los liderazgos de cúpula, que se hacen notar en función de los discursos, pero luego en la realidad, en las personas, en los centros educativos, las transformaciones no ocurren. ¿Y concretamente a quién se refiere allí? Me refiero a todos los procesos, ¿no? Porque muchas veces también se habla de ausencia de liderazgo. Sí. Y el liderazgo depende cuál es el formato, ¿no? Nosotros tenemos muy claro cuál es el formato de liderazgo en el cual creemos que debemos de trabajar. ¿Cuál quiere llevar adelante usted? Para que se provoquen los cambios esperados. No se trata de reunir un grupo de técnicos y tener una línea y con apoyo político, organización y liderazgo de cúpula resolverlo. Ya creo que hemos tenido varias muestras, ¿no? A lo largo de estos últimos años y el resultado es este. Acá creo que hay elementos más conceptuales que debemos discutir. Algunas ideas, por ejemplo, si vamos a la educación media, sí, el insistir en la unicidad de propuestas llevó a que decenas de miles de jóvenes estén fuera del sistema. Hoy, sí, es poca la crítica que uno escucha y la autocrítica que uno escucha de muchas decisiones que conceptualmente llevaron a esta situación de profundizar las inequidades a través de la educación en la sociedad. Se están recomponiendo en forma acelerada estos puntos, pero claramente, si uno hoy, sí, recorriendo aquel proceso iniciado en el año 2005, observa escritos respecto al estado de situación, tiene que haber constatado que la situación era más crítica. ¿Sí? Al tomar por lo menos mi responsabilidad en el 2005 estuve en UTU, ¿no? Centros educativos con un director y 3 turnos, 1000 estudiantes, 27 grupos, en muchos casos a cargo de un adulto. Situaciones que claramente era imposible encontrar una respuesta, sumado a una propuesta que claramente hemos marcado como eje, que es la búsqueda de la igualdad y para eso es la universalización del acceso de los jóvenes y la permanencia y aprendizaje dentro de los centros educativos con ese carácter universal, no con un carácter elitista, sino un carácter universal. Atendiendo a todos los centros por igual, no atendiendo a algunos centros, porque uno también tiene que tener memoria, ¿no? Digo, yo cuando recuerdo particularmente en UTU había 3, 4 centros que tenían una atención prioritaria, el resto estaba totalmente
digamos, sin elementos básicos de poder trabajar e intercambiar con los demás. ¿Y usted cuando llegó Lo al CODICEN mismo se encontró con escuelas, eso? Pero sin lugar a dudas. No solamente ahí, sino que hoy observamos, no en vano estamos haciendo en 2012, 2013 más de 2.500 obras. Este año estamos inaugurando más de 62 centros nuevos, más ampliaciones importantes que llegan al orden de 300. Usted me está diciendo que hubo autoridades del CODICEN, de esta administración incluso, o la de Tabaré Vázquez, que privilegiaban determinados centros. No, estoy hablando de que esa ruptura, por lo menos en lo que me involucra, Sí. comenzó a desarrollarse a partir del 2005, donde ya se perfiló el hecho de igualdad de oportunidades, donde se perfiló el hecho de que teníamos que hacernos cargo de la educación en su conjunto, no solamente demostrar buena gestión en 3 centros, ¿sí? Y de alguna manera no poner sobre vidriera, digamos, las situaciones reales que vivía la sociedad. Cuando usted me dice de cambiar la cabeza y también el tema de liderazgos, ¿lo hace explícito a los docentes? Porque se habla mucho del corporativismo docente. ¿Es más duro el corporativismo docente de lo que usted se imaginaba? No, en realidad yo lo que digo es que hoy lo que estamos haciendo, sí, es, en primer lugar, jerarquizando aspectos que tienen que ver con infraestructura, con gestión y con mejora de la calidad de la educación, que claramente pasa por la mejora de los aprendizajes. Digo, son 3 elementos absolutamente claves. En infraestructura estamos dando las condiciones. En definitiva, la no existencia de condiciones no es un tema corporativo, es un tema de falta de decisión del Estado a apoyar un elemento tan importante como la educación. Si le digo que estamos trabajando en 2.500 instancias de obra, ¿sí? Entre el año anterior y este, ¿sí? de un parque de 2.747 edificios, le estoy diciendo que estamos recuperando y trabajando sobre algo sobre lo cual no se prestó la atención debida durante décadas. En definitiva, no puedo decir que el estado de situación de los edificios era un problema de corporativismo. Del punto de vista de la gestión, yo creo que hay muchos elementos que hay que modificarlos y que tienen que ver con la forma de organización. Organización de la gestión desde el punto de vista administrativo, desarrollo de nuevos perfiles en los mandos medios. ¿Y por qué no se puede hacer hasta ahora? Acá hay un elemento que yo lo he planteado más de una oportunidad. Acá a la sociedad se le ha presentado que están los centros educativos, los trabajadores de los centros, docentes, no docentes, y después las autoridades políticas. Y en el medio parece que no hay nadie. Y acá hay un cuerpo muy importante de mandos medios que son los que permanentemente son el eje, ¿sí? Son la polea de distribución, de escucha de los problemas y de envío de espacios a las soluciones, muchas veces propuestas estas soluciones por los colectivos. Yo no puedo decir que es un tema de corporativismo los problemas de gestión que de alguna manera durante décadas se acumularon en el sistema. De organización administrativa, de organización del conocimiento. Bueno, ahí hay análisis, debates, yo creo que tenemos que seguir profundizando en ellas.